Estamos revisando los relatos que son exclusivos del Evangelio de Lucas. ¿Sí? ¿Sí? Algunas menciones, algunas historias que están solamente en ese Evangelio. ¿Sí? Y queremos darle énfasis a algunas historias, queremos que cobren relevancia y invitarte a leer también con una perspectiva que nos ayuda a entender también el funcionamiento de nuestra casa, de nuestra iglesia. ¿Sí? En el capítulo 8 de Lucas, vamos a leer el versículo 1 al 3 de Lucas 8. En el nombre del Señor dice así: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Antes de comenzar a estudiar esto, a revisar esto, a hablar de esto, me gustaría decir que lo que nosotros vamos a leer y compartir no tiene ningún afán ni político, no está impulsado por los movimientos feministas de este tiempo, no tiene raíz en el quehacer nacional en torno al valor de la mujer, a las luchas sociales, al empoderamiento femenino. Por favor, téngalo claro, nosotros no somos una iglesia feminista. Encontramos anclaje en nuestra práctica del Evangelio y en nuestra mirada de esto teológicamente, precisamente en pasajes como el que vamos a leer hoy día, y como otros que ya vimos cuando vimos en la carta a los Corintios, cuando hablamos en Filipenses también de algunas mujeres que se mencionan allí, cuando estuvimos revisando el libro de los Hechos también hablamos del papel de la mujer. Entonces vemos que hay algo que ocurre en la Biblia que involucra a la mujer. ¿Y por qué tenemos que reparar en esto? Porque hoy día tú lees tu Biblia y hay cosas que parecen normales, comunes para nuestra época. Pero si nos ponemos los lentes del primer siglo, de hace 2000 años atrás, vamos a encontrar que hay ciertos rasgos en el texto que son bastante rupturistas para la época. Entonces acabamos de leer algunas cosas. Y dice, aconteció después, versículo 1, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y hasta ahí, todo bien. Pero Lucas va a llevar nuestra mirada hacia otras personas que siguen al Señor. Y el versículo 2 dice que son algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Va a nombrar a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, esposa de un político, vamos a decir, podríamos aterrizarlo así, una mujer de una situación social particular, elevada, y Susana, de quien no se dice más nada, pero al parecer la comunidad del primer siglo la conocía. Está diciendo, es Susana. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? Cuando alguien ya conoce el entorno, uno dice el nombre y ya saben quién es. Entonces aquí estaba pasando eso, estaba nombrando a Susana porque de seguro es alguien conocida por la comunidad. ¿Sí? Y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cuántos tienen una Reina Valera del 60? Ahora mismo. ¿Sí? ¿Están leyendo de la versión de la Reina Valera del 60? Mira, pon tus ojos en el título que tiene el capítulo 8. ¿Qué dice? Mujeres que sirven a Jesús. Mujeres que sirven a Jesús. Mira, te voy a invitar a que volvamos a poner los ojos en los 3 versículos que acabamos de leer. Nos habla primero de que le siguen los 12. Pero si miras el versículo 2, va a decir que las mujeres primero siguen también a Jesús. El énfasis está puesto en que estas mujeres también siguen a Jesús. ¿Qué pasa? Que cuando leemos este título y decimos que las mujeres sirven a Jesús, a veces esto es un poco reduccionista respecto del papel de las mujeres que siguen al Señor. Porque cuando tú piensas en servicio, a veces piensas en labores menores. Entonces es fácil que yo te diga, mira, estas mujeres sirven a Jesús. Entonces hacen cosas para Jesús. Como, por ejemplo, cocinar para el Señor, como limpiar al Señor, como beneficios para el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a veces, en el mundo evangélico, se reduce la participación de la mujer en la iglesia a raíz de esta lectura que es de nuestro tiempo. ¿Tiene algo malo que la mujer haga todas esas otras cosas? No, no. Pero obedece a una perspectiva a veces que reduce un poco. Entonces, vamos a entrar ahora mismo y me gustaría que con esto en mente viéramos que el versículo 1 nos habla de que Jesús va por todas las ciudades y aldeas predicando. Lo hemos dicho otras veces, el reino de los cielos no solamente se predicó, vino el propio rey a llevarlo y a extenderlo. Amén.
Jesús no mandó solamente un emisario, el propio rey vino a traer el reino. Esto es lo maravilloso de Jesús, porque el Señor pudo haber enviado a alguien más, pudo haber hecho otra cosa para extender el reino, pero aquí vemos que el reino no solamente era anunciado, no solamente se hablaba de él, también el propio rey estaba visitando la tierra, ¿sí? Y él iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Dónde está Jesús predicando el evangelio del reino de Dios? En ciudades y aldeas. Esto es como pueblos más chicos. No está predicando el evangelio del reino en la capital. No está predicando en el templo. Está llevando el mensaje del reino a las comunidades pequeñas. No está predicando en espacios tradicionalmente ocupados como las sinagogas que eran destinados a la predicación. Está en espacios fuera de lo religioso. Y esto es novedoso, porque hasta este punto de la historia la palabra se compartía en la sinagoga o en el templo. Entonces lo de que Jesús está haciendo es algo rupturista. ¿Sí? Jesús otra vez está mostrando un paralelo entre lo que hacía, por ejemplo, la religión establecida en la época y el reino que es para todos, que Él ya está anunciando y está extendiendo con su propia presencia. ¿Sí? Dijimos que el Señor incluía a los marginados en su proclama, en su predicación. Vamos a ver también que Él manifiesta el poder de Dios a través de la sanidad. Conforme va avanzando el reino, no solamente es un mensaje, también hay una manifestación del poder del Señor. Vamos a ver que el Señor llega a lugares y hay sanidades, hay milagros, ¿cierto? Hay liberación. Y se va revelando también qué es el reino, de esta manera misteriosa que ya estudiamos el verano pasado, parece, o antepasado, y que ustedes pueden escuchar en el canal de YouTube, que son las enseñanzas de las parábolas del reino. Entonces así va avanzando. Y también este reino, conforme avanza, va a ir mostrando cómo va rompiendo ciertas estructuras sociales, ciertas cosas que están establecidas. Y los versículos que leímos, ¿cierto? El versículo 2 nos va a hablar de esas estructuras que se rompen. Versículo 2. Y algunas mujeres. Y mira, presta atención en esto, porque el reino de Dios va a decir el propio Señor que es como ¿qué cosa? Algo pequeño, como una semilla, ¿sí? Una semilla que luego va a ir creciendo. Y es importante que nosotros también, como iglesia, entendamos esto. ¿Por qué? Porque luego cuando tú te encuentras en las cartas paulinas con que hay algunas mujeres que están liderando pequeñas comunidades, tú dices, oye, pero esto, Jesús nunca habló de mujeres que estuvieran siendo discípulas. Nunca vimos en los evangelios a mujeres que fueran instruidas por Jesús. Nunca vimos que el Señor comisionó a mujeres. Si tenemos una lectura superficial, no lo vamos a ver así. Amados, ¿por qué explicamos esto así? Porque hay diferencias y hay tensiones en torno a las posiciones, en torno a la mujer y en torno a otras posiciones, ¿sí? Lo hemos conversado muchas veces. Pero cuando nos acercamos al texto vemos que hay mujeres que siguen al Señor para aprender de Él. Que el ministerio de Jesús también viene a romper ciertas estructuras de las mujeres de la época. Una de ellas es que este maestro, a diferencia de los maestros rabínicos, sí aceptaba discípulas. ¿Qué tiene eso de loco? Hoy día no tiene nada, porque todos vamos a la escuela y todos recibimos la misma instrucción. Pero en el siglo I, como ya hemos conversado otras veces, una mujer tenía un valor distinto, tenía un valor en función del esposo. Estamos hablando del mundo grecorromano, siglo I, un mundo helenizado, por lo tanto la perspectiva en torno al entendimiento de la sociedad derivaba de las reflexiones de los griegos. Sí, vamos a decir que esta es una perspectiva aristotélica, si quieren decir, ¿sí? Donde la mujer es menor, donde la mujer es más débil, donde la mujer necesita un hombre que le diga qué hacer, donde la mujer representa ciertos vicios como el pecado vinculado a lo sexual. Eso existe en este tiempo. Esa es la mirada que socialmente se tiene de la mujer. Una mujer no podía participar de los espacios públicos libremente como un hombre. Entonces lo que vemos en este versículo y de manera tan escueta, expresado de manera tan breve, es sumamente rupturista. Porque primero iban mujeres siguiendo a Jesús. Iban mujeres siguiendo a Jesús. No nos está diciendo iba un matrimonio siguiendo a Jesús. O sea, probablemente estas mujeres iban solas. Y eso es rupturista. Por otra parte, tenemos que entender que para aquel tiempo, si hay una mujer haciendo estas cosas como seguir sola al Señor, probablemente algunas de ellas eran viudas. O probablemente algunas de ellas habían sido divorciadas y quedó sola. Entonces sigue teniendo
una carga importante en torno a lo social. Siguen siendo personas desplazadas las mujeres en este tiempo. Mira a tu Señor, qué maravilloso que es, que sigue poniendo sus ojos en los desplazados, ¿sí? Y el Señor está aquí siendo seguido por mujeres. Y mira, dice que son algunas mujeres, habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aquí también nos ofrece una mirada sobre cómo Lucas entiende la dimensión de la sanidad desde lo espiritual y también de lo físico. Por eso nosotros también predicamos sobre eso. Por eso también creemos que hay una sanidad que Dios puede ejecutar aquí en tu carne, en tu cuerpo, pero también que hay una sanidad que es espiritual. Hablamos también este año sobre la victoria de Cristo en la cruz. Y también revisábamos que Cristo venció en la cruz a todos los poderes del mal. Por lo tanto, está esta figura de liberación, ¿cierto? De traer libertad a quienes no solamente están enfermos de la carne, sino que aquellos que también que están espiritualmente enfermos, o espiritualmente oprimidos, ¿sí? Y nos nombra la primera de estas mujeres, que es María, que se llamaba Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. ¿Qué sabe usted de María Magdalena? El Código Da Vinci, gracias pastor. ¿Vieron el Código Da Vinci, no? ¿Sí? ¿Algunos saben sobre eso? ¿Sí? Hace unas décadas atrás estuvo muy popular una discusión en torno a quién era María Magdalena. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Vieron películas o libros que escucharon sobre eso? Que había una cosa, que si estaba casada, que si era esposa de Jesús, que tenía un hijo, una hija. ¿Sí? El texto bíblico no dice nada de eso. Para que lo tache al tiro, porque estas conversaciones de repente vuelven a dar la película, o va a aparecer otra vez en Netflix y te va a aparecer ahí. Entonces, bueno, ¿y será verdad? ¿Será cierto? Bueno, la Biblia no dice nada de eso. ¿Sí? La Biblia nos va a mostrar a María Magdalena primero, de acuerdo a este versículo, como una mujer que fue liberada de 7 demonios. O sea, Jesús había hecho una obra tremenda en esta mujer. 7 es un número de plenitud, de todo, también lo sabemos. Entonces probablemente el autor nos está diciendo que esta mujer estaba completamente perdida, completamente poseída. ¿Sí? Una persona que está totalmente enajenada probablemente no pueda estar casada. O si está casada probablemente haya sido abandonada. O probablemente haya llegado a una condición que no le permitía llevar una vida normal. Pero Jesús la liberó. Y vemos una mujer sana siguiendo a Jesús. Entonces sabemos que fue sanada por Jesús. Sabemos que se llama María. Sabemos que es de Magdala, que es una ciudad de Galilea, que es donde el Señor comenzó su ministerio. Es importante ver a esta mujer como una discípula ejemplar. Fue una discípula activa. Vemos que iba siguiendo al Señor, ¿sí? Estuvo presente en la crucifixión del Señor. Cuando el Señor fue crucificado, María Magdalena también estaba allí, a los pies de la cruz. Una mujer, otra vez, ¿sí? Esto lo puede encontrar usted en varios versículos. No les voy a dar lectura a todos para no extendernos, pero los voy a mencionar. Son Mateo 27, 56, Marcos 15, 40, Juan 19, 25. Aparece junto a otras mujeres al pie de la cruz. Otras mujeres como también es María, la madre del propio Señor. Entonces esta mujer vemos que desde Galilea sigue al Señor. Recordemos que Lucas es un viaje de Jesús desde que comienza hasta que llega a Jerusalén. Jesús va caminando, va avanzando. Y esta mujer sigue al Señor también, junto con los demás discípulos. Estuvo presente en la muerte del Señor y fue testigo de la resurrección del Señor. Está en Juan 20. El primer día de la semana, estoy leyendo Juan 20, 1. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, a Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces aquí hay una tragedia, ¿cierto? Ella se encontró, fue la primera en llegar al sepulcro, no encontró al Señor. No solamente acompañó al Señor en su ministerio y estuvo en la cruz, lo vio morir. También, una vez que el Señor fue sepultado, llegó, ¿cierto?, a verlo al sepulcro. Versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuida el huerto, dijo: Señor, si usted
se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. Más bien, ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Siguió al Señor desde el principio. Estuvo en la cruz. Pero una vez que el Señor resucitó, también a esta mujer la hace partícipe de la proclama. La comisiona también. ¿Estamos viendo este recorrido? ¿Se entiende, iglesia? Hay una mujer que no solamente sigue al Señor pasivamente, sino que es una discípula también activa de la misión del Señor. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Dijimos que era una mujer importante, porque era esposa de un político romano. ¿Qué hacía una esposa de un político siguiendo a un maestro judío? Me imagino llegando a la casa. De seguro Chuza le decía, amor, ¿cómo te fue? ¿Dónde anduviste todos estos 3 meses que caminaste? ¿Dónde estuviste toda esta semana? Porque hermanos, volvamos, llevamos la mente a la época. No había bus, no había tren, no habían bicicletas, no habían scooters. Me explico, ¿no? No habían caminos pavimentados probablemente, ¿sí? Entonces las distancias que se recorrían y este Jesús que está caminando, para servirlo significaba un esfuerzo, ¿sí? Entonces dicen que esta mujer es mujer de Chuza. Pero yo no sé, y los historiadores tampoco saben, si es que ellos estaban juntos o no. No sé si me explico. Probablemente es una mujer que dejó todo atrás para seguir al Señor. Probablemente es una mujer que dejó la casa, que me imagino que si era la casa del intendente, no era una casa, no era una casucha, no era una mediagua ni una ruca, probablemente era una casa grande, ¿sí? Y tenía además los bienes y las comodidades de la época, es muy probable, ¿sí? Pero esta mujer estaba siguiendo al Señor. Mira, solamente en estas 2 mujeres ya vemos tremendos ejemplos. Una mujer que nos muestra constancia y perseverancia en la búsqueda del Señor, que es María, que siguió al Señor desde el principio y estuvo hasta la resurrección con Él, por lo menos nos cuenta Lucas. Y ahora vemos a esta otra mujer que probablemente también dejó su casa, su familia, para seguir al Señor. Para seguir al Señor en este tiempo, iglesia, siendo mujer, había que ser valiente. Había que ser valiente. Y mira, esto no es una predicación para las mujeres, ¿ya? Este no es un culto de mujeres. Esto debería nosotros como hombres también, oye, deberíamos tomar esto como ejemplo también, ¿sí? Amados, deberíamos tomar esto como ejemplo. Son mujeres del primer siglo, como ya te decía al inicio, que vivían en una estructura que no les beneficiaba, no vivían con la misma libertad, no tenían la misma posición que los hombres, sin embargo, seguían al Señor. Amada, usted hoy día tiene libertad para buscar al Señor. Se puede servir al Señor. Te quiero invitar a ver algunos versículos que nos van a hacer pensar en torno a esto, a la actitud de estas mujeres. Recordemos algunos versículos, como Apocalipsis 2:10, que va a decir que debemos ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, ¿sí? Recordemos las palabras de Pablo en 2 Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Figuras que nos hablan de perseverar, de continuar. Y el ejemplo de María Magdalena tiene que ver con esto, con perseverar, con continuar, pese a que hay cosas que enfrentar, dificultades, pese a que hay escenarios adversos. Por otra parte, si el autor está diciendo que esta mujer fue liberada de 7 demonios, que estuvo enferma, quiere decir que ese testimonio estaba en la comunidad. Los demás sabían lo que Jesús había hecho con ella, ¿sí? No hay un intento de Lucas por esconder lo que el Señor hizo con ella. Hace unos años atrás hicimos un evento con mi esposa, organizamos un evento eclesial y estuvimos recogiendo testimonios de varios hermanos, quienes todos sabían lo que Jesús había hecho. Habían algunos hermanos que habían sido sanados, otros que el Señor había sanado en depresión, me acuerdo, otros que Dios lo había sacado de situaciones económicas desfavorables, ¿qué más? Alcoholismo,
hartas cosas así. Le pusimos grandes cosas. Y era un relato de hermanos de la congregación que contaban su testimonio. El tema es que en este recorrido nos encontramos con hermanos que no querían contar lo que el Señor había hecho. ¿Sabes qué? Testificar en torno a lo que el Señor nos hace con nosotros a veces es difícil. A veces es complejo. Sin embargo, María Magdalena es un ejemplo tremendo de lo importante que es dar testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo. Mira, una parte buena de lo que nosotros podemos predicar, de lo que nosotros podemos decir, tiene que ver sobre hablar de las cosas que el Señor ha hecho contigo. Estuvo hace tiempo aquí un hermano con sus papeles diciendo: esta enfermedad la tengo desde los 7 años y hace poco el Señor lo sanó aquí. No sabemos cómo, pero el Señor lo hizo. Amados, tenemos que hablar de esas cosas. Te quiero invitar a recordar Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Eso tiene que ver con cosas que tú has vivido, con cosas de las que tú has participado, ¿sí? ¿Cómo vamos a dejar nosotros de hablar de lo bueno que el Señor es? Amado, ¿sabes que es súper cansado estar diciéndote que tienes que adorar al Señor? Es súper cansado decirte que tienes que tener un lenguaje de gratitud con el Señor. Porque toda la Biblia está tapizada de gente que es agradecida con el Señor, ¿sí? Y deberíamos nosotros, que entendemos lo que Dios hizo, tener un lenguaje de gratitud que salga de nuestra boca, que brote de nuestra boca. A ti nadie debería decirte: oye, agradece al Señor. Viniste a apartar esta hora para adorar al Señor, adórale. ¿Sí? Debería brotar naturalmente de ti alabanza, cánticos, ¿sí? No deberíamos, como los discípulos del capítulo 4 de Hechos, no deberíamos callarnos respecto a lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Amén? ¿El Señor te sanó? Amén. Tienes que contar que el Señor te sanó. Tienes que contar que el Señor te sanó. ¿El Señor ha provisto para ti en necesidades de dificultad? Tienes que contar, hablar de lo que el Señor ha hecho, ¿sí? El Señor te sacó de una situación de esclavitud, de depresión, de adicción, ¿sí? Cualquiera ya sea la figura. Debemos hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Amén? Te animo, iglesia, te animo a hacerlo. Hoy hablaba con una hermana por teléfono, me daba un reporte: pastor, estuve conversando con tal persona, estuve compartiendo, estuve evangelizando, y yo decía: Señor, ojalá que todos tengamos esta misma actitud, que si vemos la puerta entreabierta, ¡pum!, metamos el pie y empecemos una conversación. Iglesia, es necesario, hay que hacerlo, hay que hacerlo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Lo que pasó con María Magdalena era algo conocido y daba pie, sin duda, para la predicación y para el aumento de la fe en Jesús. Y esta otra mujer, Juana, con sus desafíos, con dejar su vida atrás probablemente, dejar cierta comodidad, dejar cierta posición, también nos va a hablar del costo del discipulado. Sí, porque a veces pensamos que seguir al Señor no va a tener ningún costo para nosotros. Sí, que seguir al Señor es no arriesgar nada, es llegar y que el Señor haga todo. Seguir al Señor significa decisión. Significa a veces decisiones difíciles. Te quiero invitar a recordar algunas palabras del Señor que vimos en el verano en la serie de las parábolas del reino, que están en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando leemos estos versículos nos parecen realmente terribles y hemos tratado de buscar 1000 maneras de que esto nos sea fácil de llevar. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo deberíamos entender esto? Como dice la pastora, Jesús está diciendo lo que Jesús está diciendo. El discipulado tiene un costo. El discipulado te va a exigir decisiones. El discipulado te va a exigir a veces separar cosas, elegir un camino, y eso va a tener costo, ¿sí? A veces va a significar una pelea con un buen amigo, una relación que se termina. ¿Qué es más importante? ¿Qué posición tiene Jesús en tu vida? Si hay algo que podemos ver en esta mujer, en Juana, es una decisión trascendental en un mundo donde la mujer no era ni celebrada ni respetada, ¿sí?, ni tenía un mundo de oportunidades. Al contrario, seguía siendo uno de los marginados, una de las personas que estaba en desventaja en la sociedad.
Sin embargo, estas mujeres decidieron por Jesús. Tenemos en este breves versículos bastante que sacar, iglesia. Porque finaliza luego con Susana, que te decía que no dice nada más de Susana, versículo 3 del capítulo 8. Y Susana, ¿y quién era Susana? La Biblia no dice nada de Susana. No nos va a decir nada, no nos va a entregar ningún antecedente. Pero sabemos que era alguien reconocida por la comunidad, ¿sí? Probablemente. Y para que alguien sea reconocido en la comunidad, ¿qué tiene que pasar? Primero tiene que estar. Primero tiene que estar. ¿Saben que a veces vienen personas que no conoce nadie? Vienen un día, se pierden 30. Después llegan, oye, no conozco al hermano. Hermano, las comunidades necesitan que tú estés, ¿sí? Susana tiene que haber sido alguien que estaba, ¿sí? Probablemente tenía una participación relevante. Probablemente era una persona que, no sé, podía haber hecho 1000 cosas, pero se hacía notar dentro de la comunidad. Alguien que estaba. ¿Estamos, iglesia? ¿Nos hacemos notar? ¿Somos conocidos en nuestra comunidad? ¿Te conoce tu comunidad? ¿Te conocen tus hermanos? ¿Estás presente? ¿Te congregas? ¿Sirves? ¿Estás? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Eres parte de la comunidad? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Sin duda si estás en Él. Pero tienes que estar en una comunidad de fe. Tú tienes que sumarte a una iglesia local, ¿sí? Aquí se convierte a alguien, ligerito se le invita a libertad en Cristo, luego tiene que tomar doctrinas fundamentales y ahí se te enseña que el cristiano tiene que participar de una comunidad. ¿Sí? No hay un dedo guacho por allí funcionando en el cuerpo. ¿Sí? Funcionamos cohesionados juntos. Amén. El Señor nos ayude. Amén. Y finaliza estos versículos diciendo que además estas mujeres y otras muchas que le servían de sus bienes. Y ahora vamos a hablar de plata. No. Se asustaron. Era una trampa estos versículos. Mira, hoy día esto quizás tenga una lectura muy distinta. Porque hoy día las mujeres trabajan, manejan sus propios recursos, pero yo te estoy pintando un cuadro donde la mujer no trabajaba ni vivía en igualdad de situaciones. Mira al Señor Jesús. ¿Quiénes le servían de sus bienes? Mujeres. Esto es escandaloso. Esto es escandaloso. Al Señor Jesús, mujeres le servían de sus bienes. Probablemente había alguna viuda que había heredado alguna cosita. Alguien que se quedó con una propiedad del difunto. Como sea, tenían el deseo de servir al Señor con sus bienes. Hemos conversado de esto latamente en otras oportunidades, pero si tú no lo sabes, nosotros entendemos esto del servicio con los bienes al Señor desde gracias. Y tomamos algunos ejemplos, creo que yo les había comentado que si queremos entender algunas cositas en torno a servir con los bienes al Señor, vayamos a 1 Corintios 9 y encontrábamos allí en ese capítulo una justificación para el sustento de los ministros, y por otro lado estaba también 2 Corintios 9, donde también encontramos respuestas o una invitación de Pablo a la iglesia a participar con sus ofrendas, ¿cierto? Conforme a lo que disponga en su corazón. Amados, estas cosas siguen vigentes para la iglesia. Todavía puedes servir al Señor con tus bienes. Amén. Y no quisiera ser reduccionista con esto y decir, no es que solamente se trata de dinero. No se trata únicamente de dinero. Hay muchas otras formas como con tus bienes puedes servir al Señor. Yo me gozo, iglesia, porque aquí tenemos la bendición, gracias. La bendición de tener hermanos y hermanas que cuando termina el servicio pregunten, ¿y usted cómo se va a su casa? Yo me congregaba en San Carlos, ¿sabes? Yo llegué después de haber estado muchos años lejos del Señor arriba. Y a mí me llevaban al culto todos los domingos en la tarde. Había alguien que me llevaba. Me llevaba a mí, me llevaba a mi esposa, otra vez se llevaba a mi hija, a veces llevaba a otro hermano, y así nos íbamos a San Carlos. Gloria al Señor porque eso existe. También sirves con tus bienes. Tus vehículos son tus bienes. Y Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a mis hermanos que lo hacen. Dios bendiga a aquellos que facilitan la obra del Señor a través de eso. Dios te prospere. Recojas de Él, porque yo no tengo cómo recompensarte, pero el Señor tiene. ¿Sí? Amén. Seguimos sirviendo con eso. Seguimos con lo que el Señor nos da. Hace unos domingos atrás hablábamos de lo importante que es también servir a otros con lo que recibimos. ¿Sí? Hablábamos de nuestra campaña de invierno. Hablamos de nuestra recolección mensual de alimentos. También está allí. ¿Sí? También puedes servir al Señor con tus bienes. Amén. Es que no tengo tanto. Bueno, entonces colabore con poco. Pero no lo haga con pesar. Hágalo con alegría.
¿sí? Y conforme a lo que disponga en su corazón. Podemos todavía servir al Señor con nuestros bienes. Hay mujeres que sirven al Señor, que siguen al Señor, son discípulas del Señor, ¿sí? Y vamos a ver cómo estos versículos de Lucas van a ir ampliándose y luego vamos a encontrar en el Evangelio, en las cartas paulinas, digo bien, en tanto en Hechos y luego en las cartas de Pablo, algunas expresiones de esto mismo que se va abriendo. Porque esta gracia del Señor, el reino donde estás tú que eres mujer y nosotros los restos que somos hombres, donde no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ¿cierto? Este pueblo nuevo que somos nosotros, ¿estamos de acuerdo que somos un pueblo nuevo? Donde no hay distinciones, ¿sí? Estamos todos llamados a servir al Señor. Estamos llamados a ser discípulos en igualdad de condiciones. No hay un evangelio para las mujeres y un evangelio para los hombres. ¿Se entiende, amados? Vamos a ver cómo esto se va ampliando luego. Vamos a ver mujeres liderando comunidades en su casa. Vamos a ver estos prototipos de pastoras del primer siglo. ¿Quién estuvo en el aniversario de la iglesia en San Carlos, Culto Unido, escuchando a Luciano Silva? ¿Se dieron cuenta la intro de él? ¿Se acuerdan o no? Él dijo que si teníamos un estudio a conciencia, ¿sí? Meticuloso del Nuevo Testamento, vamos a encontrar sin duda que el liderazgo de Pablo era un 80% probablemente femenino. Puedes hacer el conteo en el capítulo 16 del libro de Romanos, puedes contar cuántas mujeres hay participando del ministerio de... Si bien hoy día no es la línea de lo que queremos conversar, queremos que luego veas cómo esta gracia se va abriendo, ¿sí? No hay quien sea un discípulo de segunda categoría. No hay quien esté llamado a labores menores y otro a labores mayores. Somos uno en Cristo, ¿sí? Estamos llamados a participar de lo suyo. Hoy tomamos ejemplo de mujeres que siguen al Señor y no siguen únicamente al Señor para, ya les dije, hacerle el aseo. Qué bueno que lo hagan, se puedan anotar también para hacer el aseo de este lugar. Amén. También podemos servir al Señor ahí, ¿sí? No solamente con eso, no solamente con labores domésticas, sino que también recibieron instrucción del Señor. El Señor también las formó, el Señor también enseñó mujeres una cosa rupturista para su época. ¿Para qué? Para que también ellas pudieran desarrollar el carácter de Cristo, se imprimiera en ellas el carácter de Cristo. Amén, te invito a ponerte de pie. Vamos a cerrar. Vamos a ver ligerito más adelante a participación de algunas otras mujeres que eran discípulas del Señor. Yo me alegro porque nosotros tenemos una iglesia numerosa en hermanas que sirven al Señor. Sin embargo, también estos temas me gusta darle este barniz para que tú entiendas por qué nosotros practicamos nuestra fe de determinada manera y dónde se ancla también nuestra mirada en torno al servicio de la mujer en la iglesia. Pero la palabra es para todos hoy día, no es una palabra para mujeres solamente, ¿sí? Hoy día estamos mirando el ejemplo de estas mujeres. Yo te quiero invitar a que a la luz del testimonio de María Magdalena, que fue una discípula ejemplar, tú te preguntes cómo estás perseverando. ¿Cómo está tu andar? ¿Es firme? ¿Sí? ¿Puedes seguir al Señor mucho más si el Señor sigue desplazándose hasta Jerusalén? ¿Eres capaz de seguirlo? ¿Eres capaz de seguir más al Señor o estás cansado? ¿O estás cansada de seguir al Señor? Amados, a veces las fuerzas flaquean, faltan. ¿Sí? A veces sentimos que no puedo más. No, hoy día no voy a ir, estoy tan cansado. Pero podemos encontrar nuevas fuerzas en el Señor. Tomamos el ejemplo de Juana, una mujer que toma decisiones. ¿Cómo estás tú con tus decisiones? ¿Te acomodaste en pequeñas situaciones de pecado, en hábitos, en cositas, en escenarios que no glorifican al Señor? Es tiempo de tomar decisiones. El discipulado tiene costos. Lo hemos dicho siempre. No pienses que no es así. El discipulado tiene costo. Elegir al Señor tiene precio. Él pagó el mayor, pero exige de nosotros que también tomemos decisiones. ¿Hay decisiones que cuesta tomar? Sin duda. ¿Estás hoy día precisamente atravesando un escenario de situaciones difíciles? Donde la decisión probablemente traiga separación, donde la decisión traiga la ruptura de amistades, el final de relaciones. Resulta que los amigos ya no van a ser tan amigos. Hola, bienvenido a la iglesia. Bienvenidos al Evangelio. El discipulado tiene un costo. Hay disponibilidad
de participar de eso? Amados, estamos llamados a eso. No podemos ocultar esa dimensión. Vimos a Susana, esta mujer que no sabemos qué hacía, pero la comunidad la conocía. Has estado presente, te conoce tu iglesia, te conocen tus hermanos. ¿Por qué es importante que te conozcan tus hermanos? ¿Por qué es importante que nos conozcamos? Porque vamos juntos en este andar con nuestras necesidades, con nuestras dificultades, y tenemos que sobrellevar nuestras cargas los unos a los otros. Algunos vienen a la iglesia solo para hacer carga a los demás. Ay, hermano, ore por mí, porque tome este ladrillo. ¿Y tú? ¿Oras por tu hermano? ¿Oras por tu hermana? Y finalmente también hablamos de servir al Señor con lo que Él nos da. Sí, es que el Señor me ha dado tan poco. Sea fiel en lo poco, para que el Señor lo ponga en lo mucho. Amén. Vamos a orar al Señor. Te invito a cerrar tus ojos.